Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. La historia de Colombia y Venezuela es compartida, pero sobre todo en los últimos meses, cuando en 4 meses se han reunido en 4 oportunidades el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro. Adicionalmente, ahora el presidente de Colombia hace una propuesta al mundo: crear una cumbre internacional que lleva a los diplomáticos de varias naciones democráticas del mundo a discutir y tratar de facilitar un diálogo en Venezuela. ¿Qué se busca con eso y si realmente pueden ofrecer resultados ciertos que no favorezcan a la dictadura venezolana? Por ello me encuentro con la senadora colombiana Paola Holguín. Muchísimas gracias por este privilegio de conversar con usted. Muchas gracias por este espacio y por permitirme compartir el análisis sobre un tema que es fundamental para Venezuela y Colombia. Como bien decía usted, nosotros tenemos una historia compartida y hoy tenemos una preocupación porque nosotros vemos un afán por el gobierno colombiano por tratar de limpiar internacionalmente el nombre de la narcodictadura de Venezuela. Quería que justamente me hablara de esas reacciones que ha tenido esta propuesta del presidente Gustavo Petro. Prácticamente Estados Unidos respondió inmediatamente asegurando que participarían de ello. Pareciera que ya hay conversaciones previas y que no se trata de una propuesta que sorprende por lo menos a los diplomáticos de estas naciones, ¿no? Yo creo que no puede sorprender primero porque desde noviembre del año pasado, cuando se dio el Foro de París sobre la paz, allí se reunió Petro con el presidente de Francia, Macron, y con el presidente de Argentina, y desde ese momento se empezaron a hablar la necesidad de un diálogo en Venezuela. El 23 de noviembre Petro anunció que el 25 y el 26 se reiniciaría el diálogo entre Maduro y la oposición, y de hecho Petro ha venido proponiendo permanentemente que se desescale la conflictividad, que se dé amnistía para los presos políticos, que se desbloquee la economía, y ya el último anuncio es que va a convocar en Colombia, según el canciller Leiva, probablemente sea en Pascua, después de Semana Santa, una conferencia internacional para diseñar una hoja de ruta de diálogo político en Venezuela. ¿Qué preocupación tenemos muchos en Colombia? Que a Petro la afinidad ideológica se le ha convertido en complicidad criminal. Y yo no sé hasta qué punto Petro pueda ser garante de un diálogo entre Maduro y la oposición en Venezuela cuando el vínculo y la relación entre él y Maduro ha sido tan estrecha, cuando Petro no ha sido claro en condenar el tema de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, la ruptura democrática e institucional, el tema de los presos políticos, o el tema también del narcotráfico y por ejemplo, del proceso que hay contra Nicolás Maduro y miembros de la FARC y otros miembros de su gabinete en Estados Unidos por temas de narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, etcétera. Entonces, la pregunta que nos asalta en Colombia, y me imagino que también en Venezuela, es hasta qué punto de verdad puede jugar como un garante imparcial Gustavo Petro para este tipo de diálogo. Veíamos que algunos líderes venezolanos aseguraban que Gustavo Petro se tenía que comunicar directamente con países como Noruega, que ha venido facilitando un diálogo que se ha prolongado por más de un año y está estancado. ¿Cree usted que comenzar un nuevo diálogo donde participe Colombia, que adicionalmente tiene tantas heridas y, como usted dice, comparte un tema de violencia, de narcotráfico y de más de 2 millones de migrantes que han ido a ese país, sea realmente un garante práctico para estas negociaciones? A mí me preocupan varias cosas. La primera, la dialoguitis. Y es que se ha puesto de moda en el mundo y en Colombia que el talante democrático debe llevar siempre al diálogo, incluso con estructuras terroristas, como pasó en Colombia con la FARC y como está sucediendo ahora con el ELN. Y yo creo que el talante democrático debería llevar a que los diálogos tienen que darse con condiciones democráticas. O sea, el diálogo no puede ser porque venga forzado por la
terrorismo. Es un diálogo democrático, también tiene que tener clara unas líneas rojas y un respeto a la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, yo no entendería que se inicie un diálogo con Maduro cuando todavía hay presos políticos. O sea, no, simplemente se van a sentar a dialogar sin ningún requerimiento, sin ninguna exigencia previa, cuáles son los puntos o las líneas rojas que no son negociables o que no se pueden discutir. A mí me preocupa porque probablemente Petro trate de hacer en Venezuela con este diálogo lo mismo que está haciendo en Colombia con el ELN, y es un diálogo sin condiciones, sin agenda clara, que no está lo suficientemente transparentado para la comunidad y donde simplemente se buscan dar unos beneficios para unos sectores afines. En este caso, el sector afín a Petro sería el de Maduro y no el de la oposición venezolana. Ahora, ¿cómo el presidente de Colombia no se molesta de saber que, por ejemplo, organizaciones criminales como el ELN hacen vida en Venezuela, se oxigenaron, se reorganizaron en esta nación y siguen justamente promoviendo la violencia, sobre todo tomando en cuenta este acto terrorista que se ejecutó esta misma semana donde fallecieron militares colombianos? Sí, mire, ayer en la madrugada fueron asesinados 9 soldados, 7 soldados y 2 suboficiales del Ejército Nacional de Colombia. Más de 10 resultaron heridos en un ataque con explosivo y ráfaga de fusil por miembros del ELN. Uno siente angustia porque pareciera que eso no le preocupara tanto al gobierno. El gobierno mantiene una mesa de diálogo, entonces mientras el ELN hace turismo como negociadores supuestamente de un proceso de paz, pues en Colombia mantienen la violencia, el vandalismo y el terrorismo. Continúan volando el oleoducto, desplazando a las comunidades y asesinando soldados y policías. Y en los colombianos tenemos la misma pregunta que tiene usted, doctora Gabriela, y es hasta qué punto y hasta cuándo y hasta dónde va a tolerar este tipo de acciones Petro, y además teniendo en cuenta que la narcodictadura en Venezuela fue refugio en algún momento y sirvió como una especie de retaguardia para estructuras terroristas como la FARC y el ELN, pero hoy son el centro de operaciones, que en cierto momento se calculó que más o menos el 70% de la estructura criminal del ELN no está en Colombia, está en Venezuela. Adicionalmente, cuando nosotros vemos lo que ha pasado con la FARC, gran parte de la disidencia de la FARC está en Venezuela. No es gratuito que a Santrich se le haya dado de baja en territorio venezolano o que se denuncie permanentemente cómo se mueve como Pedro por su casa un criminal como Iván Márquez. Entonces, a uno, es que vuelvo y digo, aquí el gran dilema es si pueden ser garantes de algo Petro y Maduro cuando entre ellos lo que ha existido es una afinidad ideológica y una complicidad criminal. Es una complicidad además se comparte con estructuras como el ELN y la FARC. Ahora, con esta línea discursiva de esa paz total, ¿qué están buscando justamente todos estos países que se alinean hacia la izquierda y, por ejemplo, que también busca Cuba? Al final lo que hacen es consolidar la ideología aún más a pesar de la violencia y la relación con el crimen organizado. Es que exactamente eso es lo que viene sucediendo. Colombia por primera vez ahora está teniendo un gobierno de corte socialista y uno lo que ve es que ellos operan de manera conjunta y coordinada y con un tema muy grave, y es no solo la implementación de un modelo que solo ha traído miseria, destrucción de la democracia, la institucionalidad y de las libertades en la región, sino que adicionalmente estos gobiernos han tenido estrecha relación y en algunos casos financiación de estructuras criminales. Es que nosotros no podemos pasar por alto que Gustavo Petro ganó y en el marco de la campaña se denunció el denominado Pacto de la Picota, que fue un pacto con criminales en las cárceles. No podemos olvidar que otra estructura criminal como el Clan del Golfo hizo un paro armado donde obligaba a votar por Gustavo Petro, o las recientes denuncias sobre financiaciones
y de estructuras de narcotráfico y de personas muy cuestionadas en Colombia que iban a llegar a la campaña a través del hijo de Petro. Entonces, aquí hay temas muy graves y es que uno ve que la red de países que tienen el mismo modelo político ha tenido además vínculos con estructuras criminales, con estructuras de narcotráfico, de terrorismo, que han sido financiadores. Y obviamente, cuando llegan al poder, uno lo que ve es que ellos en medio de sus acuerdos, lo que empiezan a generar son una serie de prebendas para estas estructuras y quienes terminan en estado de indefensión son los ciudadanos, con unas estructuras criminales cada vez más poderosas, con un mayor control del territorio y una mayor injerencia en la vida de estas naciones. Justamente hablando de esos grupos criminales, hay procesos penales aquí en Estados Unidos que dan cuenta que esas organizaciones criminales no solamente se mantienen entre Colombia y Venezuela, sino que adicionalmente tienen un elemento militar del lado de Venezuela. Es decir, dentro de la estructura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro hay una relación directa entre el estamento militar y ese estamento criminal a través del narcotráfico, del lavado de dinero. Colombia podría heredar este tipo de estructura. Colombia pudo salir de temas de corrupción, se institucionalizó de una manera increíble durante al menos 2 décadas después de haber sufrido tanto y aún siguiendo, pero ¿crees que vuelvan a retroceder y que comiencen entonces esas instituciones a ser infiltradas por estos grupos criminales? Yo espero que no. Colombia tiene una fuerza pública, unas fuerzas militares y de policía que han sido civilistas, que han tenido que librar una dura batalla contra el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, uno hoy siente una gran preocupación porque uno ve que el gobierno viene debilitando a la fuerza pública, uno ve un gobierno muy de espaldas a los soldados y policías. Mire, no es gratuito que este gobierno a los pocos días de ingresar haya sacado casi 60 generales y altos mandos de las fuerzas militares y de policía. No es gratuito ver, por ejemplo, que hace poco que se presentó el secuestro de más de 70 policías y el asesinato de uno en Los Pozos, en Caquetá, el presidente saliera a decir de manera infame que él no había autorizado que el ejército brindara apoyo, es decir, él permitió que esos policías fueran a secuestrados y que uno de ellos fuera asesinado y no cumplió su obligación constitucional. Entonces, nosotros hoy tenemos unas fuerzas militares y de policía en las que confiamos, que forman parte de nuestra institucionalidad, pero uno sí siente temor de lo que pueda ir sucediendo en el mediano y el largo plazo cuando uno ve las actuaciones sistemáticas que tiene el gobierno Petro para debilitar, para afectar la moral y para dar la espalda a nuestros soldados y policías. Los colombianos tienen dos frentes importantes. Por un lado, esa institucionalidad, políticos que justamente se plantan de frente, incluso los parlamentarios como usted. Y adicionalmente la ciudadanía que ha salido a protestar cada vez que tratan de meter una reforma que no necesariamente beneficia a todos. ¿Cómo ve usted ese cerco para que Gustavo Petro no avance de la manera en la que avanzaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Yo creo que para fortuna de Colombia, Petro ha tratado de hacer reformas estructurales de manera muy acelerada. Uno podría decir que en Venezuela fueron cocinando todo a fuego lento, en cambio aquí ha sido supremamente fuerte y agresivo el proceso con Gustavo Petro. Y él en ese intento tan agresivo se ha chocado con varias cosas, con una fuerza pública civilista que obedece a la Constitución y a la ley, con una ciudadanía activa en las calles que ha marchado, se ha manifestado. Y eso es importante porque Petro se creía el dueño de la calle. Él, como todos los populistas, siempre se escuda en que esa es la voluntad popular
pero parece que no entiende que él ganó la elección, pero la constitución no la perdió. La constitución de Colombia sigue vigente y la ciudadanía está ejerciendo su derecho firme a oponerse, a manifestarse a lo que no le parece de las reformas de Petro, pero hay otro componente bien importante y es lo que viene sucediendo con el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Fiscalía, y es que en Colombia sigue existiendo una institucionalidad independiente y están operando los pesos y contrapesos. Y yo creo que eso es muy importante y nosotros tenemos la obligación de rodear y fortalecer esa institucionalidad y de hacer que esos pesos y contrapesos se mantengan y avasallar con todo lo que hay acá. Además, porque ellos vienen amenazando permanentemente Petro y parte de su grupo del pacto histórico y de sus aliados de la necesidad de una constituyente, de revocar el Congreso, un montón de amenazas que yo creo que tienen que mantener en alerta no solo a la institucionalidad de los colombianos, sino también a la comunidad internacional. ¿Cree que el Congreso tiene la solidez suficiente para frenar, por ejemplo, una reforma constitucional o algunas leyes que sean mucho más, que profundicen mucho más ese socialismo? Yo espero que sí, nosotros lo que estamos haciendo es un enorme trabajo. Inicialmente somos una oposición muy reducida en el Congreso, sin embargo, yo creo que a medida que se va haciendo mucho más evidente el intento de Petro de destruir lo que nos ha costado tanto construir, pues los partidos han empezado a reaccionar. El único partido que se declaró desde el primer momento en oposición a Petro es mi partido, que es el Centro Democrático. Hace pocos días el partido Cambio Radical también se declaró en oposición y yo creo que a medida que que vaya arreciando el gobierno tratando de destruir la institucionalidad, de limitar libertades, pues yo espero y aspiro que los partidos vayan reaccionando, además porque aquí hay una ciudadanía vigilante que está ejerciendo presión y control sobre el Congreso para que actúe de acuerdo a lo que juramos todos, que es hacer cumplir la Constitución y la ley. Senadora, ¿hay alguna vía legal por la que Gustavo Petro pueda obtener la facilidad de una reelección? Tendría que hacer una reforma constitucional o citar a una asamblea constituyente, que de eso también han hablado algunos de los aliados. Sin embargo, yo espero que no lo intente. Hoy él tiene una favorabilidad que está más o menos en el 34-35% a solo 7 u 8 meses de su posesión. Pero yo creo que ahí todos tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes para que no se rompa la institucionalidad y sobre todo para tratar de mantener la democracia, porque nosotros lo hemos visto en la región, es muy fácil perder la democracia, pero es muy difícil recuperarla. Nosotros tenemos que ver el reflejo de lo que ha sucedido en Cuba, en Venezuela, de todos los ataques contra la democracia que se presentan en Bolivia, en tantos países de la región. Entonces yo lo que espero es que tengamos la capacidad de proteger la democracia, las libertades y la institucionalidad en Colombia. Senadora, finalmente su mensaje a los venezolanos que hacen vida en su país y en general en el mundo entero sobre ese compromiso que ustedes tienen de defender la democracia y a todos esos venezolanos. Bueno, a todos los venezolanos un abrazo enorme. Muchas gracias porque no ha sido fácil. El tema de Venezuela yo creo que es la crisis de refugiados más grande que se ha presentado en estos últimos años y yo creería incluso en la historia. Pero no están solos, nosotros estamos aquí. Yo siempre he dicho, pues en Colombia si una arepita tenemos, una arepa partimos, somos hermanos. Nosotros vamos a seguir luchando para dar garantías para que puedan estar en nuestro país con lo que humanamente y con las limitaciones fiscales que tiene Colombia, pues podamos brindarles. Y yo también les digo, no podemos darnos nunca por vencidos, no podemos creer que ya se perdió la democracia en Venezuela, no podemos creer que este es un proceso irreversible. Yo creo que lo que se requiere siempre es tener firmeza, seguir trabajando, seguir luchando. Estos son tiempos muy complejos, son tiempos muy retadores para Venezuela, para Colombia, para tantos países en la región,
pero esta crisis tiene que ser una oportunidad para que nos levantemos, nos unamos y entendamos todos que la democracia y la libertad son unos derechos, pero también nuestra obligación con ese derecho es cuidarlos, protegerlos y luchar por ellos. El que no lucha por la democracia y la libertad no la merece y esta lucha no puede parar. Y así como el populismo y la posverdad se viene tomando la región, nosotros tenemos que luchar por la retoma de la región, con la democracia, con la libertad, incluyendo la libertad de mercado y con la institucionalidad, que es lo que genera garantías para que nuestros ciudadanos en nuestros países tengan una mejor calidad de vida. Gracias por ese mensaje a todos los venezolanos y aquí en calidad de broma, el tema de la arepita compartida es controversial para colombianos y venezolanos que nos disputamos de quién realmente es esa arepa. Gracias por siempre estar aquí. No sé si quiere decir algo de la arepa. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y además yo soy paisa y para los paisas la Me arepa es imagino. nuestra, entonces, No, pero sea señor. de quien sea, es de Venezuela, es de Colombia, es nuestra. Somos hermanos de sangre y de historia. Que ustedes hacen una más rica que la reina pepiada, pues ahí sí podemos tener Au. coincidencia, pero nosotros tenemos una historia común, una sangre común, una cultura común y hoy tenemos un reto común, recuperar la democracia, la libertad y la institucionalidad y que nuestras naciones puedan tener el interés. Muchísimas gracias, senadora, por estar aquí. Muchas gracias. Era la senadora colombiana Paola Holguín aquí en Perspectivas.